Hoy nos metemos de lleno en uno de los relatos que más ha marcado la cultura occidental, la historia de la caída, que encontramos en el Génesis. Es en esencia una crónica que intenta explicar la condición humana y que habla de una separación que, según el texto, lo cambió absolutamente todo. Fijaos en el cambio, es que es brutal. Se pasa de un estado de conexión total y abundancia a otro de separación y de lucha. Es un antes y un después en toda regla. Y esto, claro, nos lleva a la gran pregunta de este análisis. ¿Qué pasó exactamente para que todo se rompiera de esta manera? Bueno, para entender la caída, primero tenemos que viajar al escenario original, el Jardín del Edén. El relato lo pinta como un lugar de libertad absoluta, de provisión total, donde todo estaba bien, salvo por una cosa. Había una única y clarísima limitación. Y aquí la tenemos. Esto es la única prohibición, sacada tal cual del texto. Y ojo, que no hay medias tintas, ¿eh? Es un mandato súper explícito con una consecuencia muy grave y muy clara: la muerte. Este es el punto clave, el eje sobre el que va a girar toda la historia. Venga, vamos a ver ahora cómo se lía todo. Porque el texto no lo presenta como un simple error, como una desobediencia sin más. No. Lo que describe es el resultado de una estrategia de engaño muy calculada. Así que vamos a desmontarla, a ver cómo funciona. La tentación sigue un proceso que parece de manual, en 4 pasos. Primero, se retuerce un poquito la verdad. Luego, se siembra la duda sobre las intenciones de Dios. Después, claro, se ataca a los deseos más humanos. Y se remata con promesas que, ya os imagináis que son falsas. Y esta es la promesa central, el cebo definitivo, porque la tentación no ofrece solo un trozo de fruta, ¿qué va? Ofrece algo mucho más gordo, la posibilidad de ser como Dios, de tener ese conocimiento, esa autonomía. Es la oferta irrechazable. Y así, pues llegamos al momento de la elección, una decisión que, según nos cuenta el relato, no trajo el poder que prometía, ni mucho menos. Lo que trajo fue una serie de consecuencias internas, inmediatas y, la verdad, bastante devastadoras. El texto es súper específico con las motivaciones. La decisión se basa en un triple atractivo. A ver, era bueno para comer, deseo físico. Era bonito, agradable a la vista, deseo estético. Y encima prometía sabiduría, deseo intelectual. Vamos, un pack completo, una tentación redonda. El primer resultado de ese nuevo conocimiento, pues no fue convertirse en dioses, no, fue la vergüenza. De repente son conscientes de su propia vulnerabilidad, algo que antes ni se les pasaba por la cabeza. La inocencia se esfumó. ¡Pum! Y claro, pegadita a la vergüenza, nace una emoción que era totalmente nueva en esta historia: el miedo. Y la reacción instintiva ya no es buscar a Dios, sino todo lo contrario, esconderse, querer ocultarse de la misma presencia que antes era su fuente de vida. Tremendo. Este miedo lleva, como era de esperar, a la confrontación. Pero en lugar de asumir la responsabilidad, lo que vemos es una cadena de excusas, un pasa la bola para desviar la culpa que al final solo consigue empeorar las cosas. La pregunta de Dios es directa, va al meollo de la cuestión. No anda con rodeos preguntando ¿qué ha pasado por aquí? No, va directo a la desobediencia y pide que se rindan cuentas. Y la respuesta de Adán es para analizarla. No solo culpa a Eva, es que implícitamente está señalando a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, se quita la responsabilidad de encima y de paso rompe la unidad que tenía con su compañera. Y Eva a su vez pues sigue la cadena, le pasa la pelota a la serpiente. Al final nadie asume su parte de responsabilidad en la decisión. Y esta secuencia de culpas es en sí misma una de las primeras consecuencias de esa ruptura. Y bueno, llega el veredicto. Y las consecuencias son muy específicas para cada uno de los implicados. Y no son cualquier cosa, afectan a su naturaleza y a su forma de relacionarse con el mundo a partir de ahora. Pero más allá de estas consecuencias concretas, se establece la definitiva, la universal para la humanidad. La advertencia del principio se cumple. La mortalidad, la muerte física, entra a formar parte de la experiencia humana. Vale, para terminar de entenderlo todo, podemos agrupar estas consecuencias en 4 grandes rupturas fundamentales, porque la caída no fue un evento aislado, fue un auténtico cataclismo que fracturó las relaciones más esenciales de la existencia. La primera, y la más importante, es la ruptura vertical. La conexión directa con Dios se pierde, y en su lugar aparecen el miedo o la culpa y una separación espiritual que, según el texto, define la nueva condición humana. La segunda es la ruptura horizontal. Ya la hemos visto claramente en el reparto de culpas. Esa unidad entre Adán y Eva se hace añicos, y a partir de ahí entran en juego el conflicto, la desconfianza y la lucha en las relaciones humanas.
La tercera es la ruptura con el entorno. La tierra, que antes lo daba todo sin esfuerzo, ahora está maldita. La relación con la naturaleza pasa a ser una de trabajo duro, de lucha constante por sobrevivir. Y por último, la ruptura interna. Con la pérdida de la inocencia aparecen la vergüenza, el conflicto con uno mismo, esa sensación de no estar a la altura. La armonía interior queda completamente destrozada. Entonces, ¿cuál es la causa de todo este lío? La fuente lo resume en una palabra: arrogancia. En el fondo, de lo que se nos habla es de un intento de independizarse de Dios, de confiar más en el propio juicio que en el del Creador. En definitiva, de querer ser el único dueño de la propia vida. Y cerramos nuestro análisis con una pregunta para la reflexión. Toda esta historia empieza con ese deseo de ser como Dios, con ese anhelo de autonomía total. Y esto nos deja pensando, más allá del relato antiguo, de qué maneras vemos ese mismo impulso fundamental en el mundo de hoy. Hoy se manifiesta principalmente en 1. La autosuficiencia espiritual, cuando el hombre vive como si no necesitara a Dios, tomando decisiones sin buscar su voluntad. 2. La exaltación del propio juicio, cuando se cree que yo sé lo que es mejor, por encima de lo que Dios ha revelado en su palabra. 3. El rechazo de la autoridad de Dios, al desobedecer conscientemente lo que Dios manda, prefiriendo el propio deseo. 4. El orgullo humano. Al querer controlar la vida, el futuro y el destino, ocupando el lugar que solo le pertenece a Dios. 5. La búsqueda de autonomía moral, cuando cada persona define lo que es bueno o malo según su criterio, en lugar del estándar de Dios. En resumen, cada vez que el hombre intenta vivir independiente de Dios, confiando en sí mismo y no en Él, está repitiendo el mismo pecado de Génesis 3, querer ser como Dios. Gracias por acompañarnos. Si este estudio te ha gustado, coméntanos lo que te ha parecido. Y si quieres aprender más de la Biblia y congregar con nosotros, contáctanos como Iglesia Luz de Vida. Estaremos dispuestos a ayudarte.